Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la bienvenida a la presentación del estudio denominado Impactos y Desafíos de la Automatización en el Empleo del Sector Construcción. Este estudio, que tuvo como objetivo identificar el grado de penetración de las tecnologías que reemplazan trabajo y que ya pueden revisar íntegramente y descargarlo desde nuestra página web www.ccc.cl, será presentado por el economista y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Mico. Posteriormente contaremos con las experiencias y visiones desde la práctica de Darío Barros y Rodrigo Ursúa, gerentes de las empresas Echeverría Izquierdo y Ecomac. Y posteriormente abriremos un espacio de conversación y preguntas, por lo que dejo invitado a cada uno de quienes nos acompañen en esta oportunidad para que vayan escribiendo sus dudas, sus consultas en el chat que se despliega a un costado de la pantalla. Y de esta manera van a poder ser respondidas por Alejandro, Darío o Rodrigo, según a quienes ustedes las dirijan. Bien, para comenzar, quiero dejar con la palabra a quien lidera, el principal referente de la industria sobre la cual conversamos hoy, Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien nos contará sobre cómo este sector tan relevante para el país enfrenta el actual proceso de transformación. Adelante, presidente. Buenos días, queda con la palabra. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto hoy día compartir con ustedes y darle la bienvenida a la presentación del estudio Impacto y Desafío de la Automatización en el Empleo del Sector Construcción. Un ámbito de una relevancia extrema para nuestra industria en el corto plazo, si queremos realmente elevar la productividad, como es una inquietud y que está hoy día avalado por un informe que acaba de presentar hace un par de meses atrás la Comisión Nacional de Productividad. Si bien nuestro esfuerzo hoy día ha estado en transformarnos en una actividad más segura con el compromiso sanitario, también es importante que junto con este desafío tenemos la obligación de seguir transformando la construcción en un sector tecnológico y digital con un capital humano mucho mejor capacitado para enfrentar el futuro, porque es la manera más efectiva que como industria podemos aportar al mercado laboral y por supuesto a la economía. Y estamos en ese sentido, estamos en el mejor momento para hacerlo, porque la crisis como esta ha promovido la aceleración de los procesos de cambio que ya se han iniciado. Y es una tarea importante. Para nosotros como gremio es un gran desafío y también decirle que en esto estamos involucrados todos los actores en la formación laboral y capital humano, como es la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de Construcción y la Facultad de Economía y Negocios y de la Universidad de Chile, los que han investigado sobre este tema tan relevante para nuestro sector y se van a referir durante el transcurso de esta mañana. Si bien ya hemos dado nuestros primeros pasos en esto, debemos seguir avanzando, porque se trata de un proceso no solo necesario, sino que es fundamental para mejorar la productividad y la eficiencia de la industria y, en definitiva, la sostenibilidad. Cuando hablamos de automatización, eso no significa que queremos dejar de lado a las personas, ya que con este concepto lo que nosotros queremos, en definitiva, es mejorar la calidad de vida de las personas. A veces es interpretado de una manera diferente, y ya que facilita y hace los procesos más eficientes y a la vez trae muchas oportunidades en cuanto a dónde debemos capacitarnos. Las destrezas,
la creatividad, las habilidades sociales de los trabajadores son insustituibles, digamos, y eso va a seguir primando. Entonces, es un buen momento hoy día para empezar un nuevo modelo operativo más integrado, digital y eficiente. Requiere de personas que cuenten con habilidades técnicas y de gestión para poder aprovechar este potencial. Y ese es el desafío que hoy día estamos enfrentando como industria para continuar construyendo el Chile que tanto necesitamos. Es por eso que hoy día, en esta jornada organizada por la OTIC, espero que salgamos fortalecidos y podamos, a partir de esta jornada, establecer lineamientos para hacer que las cosas pasen. Yo creo que es fundamental hoy día no quedarnos en los grandes anuncios y eso que lo podamos materializar en acciones concretas. Les deseo el mayor éxito en esta jornada y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Le agradecemos que nos haya acompañado con estas palabras de bienvenida. Ahora, para no quedarnos en los grandes anuncios, le doy el pase al economista, ex subsecretario de Hacienda y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Mico, quien basará su presentación en el estudio que es de su autoría. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Quedas con la palabra. Ok. Espero que se esté viendo bien la pantalla, ¿o no? Se está viendo tu presentación. Perfecto. Oye, antes que nada, darle las gracias a Antonio, a José y a ti, Ítalo, por la oportunidad de estar acá, gracias a la Cámara y a los TIC de la Cámara, y también saludar a Darío y Rodrigo en este tema que es tan importante, que ha tenido, desde antes de la pandemia, ha tenido un gran revuelo a nivel internacional, con grandes discusiones a nivel de todo el mundo respecto a cómo se va a organizar el trabajo en el futuro a nivel de todos los sectores, el tema de la automatización, el temor, muy bien lo decía Antonio, este temor que hay de mucha gente de que esto puede ser una pérdida de trabajo, pero claramente hay que ir viendo esto con todas sus aristas, y es un poco lo que hemos tratado de hacer en este estudio en conjunto con la OTIC de la Cámara, de ir viendo cómo el proceso de automatización se ha ido desarrollando en el mundo, quiénes han sido los que han tenido que ajustarse más a este proceso y quiénes menos, y ver en particular, hacer como un close-up al tema de la industria de la construcción. Déjenme, este es el temario un poco de lo que le quería presentar hoy día, y como ya Antonio algo ya nos dijo, este tema del sector de la construcción, una historia de baja productividad, y esto no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Quiero hablar un poquito de esos datos, el proceso de automatización que ya se ha llevado a cabo en el caso de Estados Unidos, algo en el mundo vamos a hablar. Vamos a hacer también un poco de un close-up del tema de la automatización en Estados Unidos en la construcción, y después hablar un poco de lo que podrían ser los grandes desafíos en Chile. ¿Ok? Déjenme partir con esta idea simple de, partir diciendo la industria de la construcción es un sector muy relevante a nivel mundial y tanto a nivel del empleo. Aquí tenemos los gráficos que nos dicen la importancia relativa de la construcción en el nivel de empleo en una serie de países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Chile está ahí con un 8% más o menos en promedio, hasta el 2014, en el tema del empleo total. La construcción se lleva un 8%, 8 de cada 100 trabajadores están aquí en la construcción. También en términos del PIB es algo menos que eso, es del orden de un 7% durante este periodo. Esto a nivel de Chile, pero también, como se ve en ese gráfico, muchas de las economías mundiales estamos en el orden de las magnitudes de los países de todo el mundo. Por lo tanto, este es un sector bastante importante en la actividad económica mundial, y en el caso de Chile también. Y aquí está la evolución del empleo del sector construcción
en los últimos, desde el 96 hasta el 2019. En la línea roja lo dice como ha estado siempre del orden entre un 8 y un 9%. Es interesante ver que en el último tiempo ha estado creciendo desde el 2000 hasta la fecha, algo al igual que su participación en el valor agregado, que es la parte de las barras grises, que nos muestra que la actividad de la construcción desde el año 2000 adelante ha estado creciendo. No hemos llegado a los niveles que tuvimos 96, 97, 98, que fueron niveles altamente más altos. Recordemos que estamos en el boom de la inversión minera gigantesca en Chile y eso ayudó mucho a que la actividad de la construcción también estuviese como un tema muy importante. Recordemos que la parte, un poco lo que está a la derecha arriba, la construcción es fundamental en el tema de la inversión. Como ustedes pueden ver, si uno ve la formación bruta de capital fijo en nuestra economía, que es del orden de un 24% más o menos en promedio, la construcción y otras obras es como el 15% de este 22-24%, por lo tanto, es un número muy, muy importante. Y esto nos habla de la relevancia que tiene estar hablando del tema de la construcción para, no tanto solamente para el sector y para este número muy importante de gente que trabaja en él, sino que también para la economía como un todo. Y aquí el tema que salta inmediatamente y ha estado en la tapeta mundial, no solamente en el último año, sino que ya hace ya un par de décadas, que la construcción, por desgracia, se ha caracterizado por tener niveles de productividad a nivel mundial bastante relativamente bajos. Si ustedes el gráfico que están viendo ahí, la figura 3, lo que nos indica es la productividad del sector de la construcción relativo a la productividad del país. Por lo tanto, cuando vemos Chile, que está ahí en rojo, que sale del orden de un 70%, está diciendo que la productividad, aquí entendía simplemente como el valor agregado por trabajador, en la construcción es un 70% del promedio de la economía chilena. Pero si nos damos cuenta, esto no es solamente un tema de Chile, sino que es un tema a nivel mundial. En todas partes aparece que la construcción tiene niveles de productividades más bajos que el promedio de las economías. Por lo tanto, es un tema que ha estado mucho en cómo podemos mejorar el crecimiento mundial, va a requerir mejorar el crecimiento en la construcción. Y esto es un tema de que estamos en niveles que no son relativamente bajos para la construcción, pero también, por desgracia, en el último tiempo, en las últimas décadas, también hemos tenido crecimientos de la productividad bajo, tanto en Chile como en el mundo. Aquí tenemos tres países, Chile está en rojo ahí, Brasil y México, dos países latinoamericanos, y vemos que el crecimiento de la productividad, que es un índice que es igual a 100 en el año 2010, si nos damos cuenta, no se ha movido casi nada durante estos casi 15 años. Por lo tanto, esto es un tema de que la productividad ha estado baja, históricamente ha estado bajo en la construcción, pero tampoco ha crecido mucho en el último tiempo. Y esto es un tema no solamente de estas tres economías latinoamericanas. Ustedes dirán, no sé, bueno, latinoamericano no se ha caracterizado por tener grandes niveles de productividad, pero si uno ve a nivel mundial en los países desarrollados, de que uno ve la comparación del crecimiento de la productividad del año 94 hasta el 2014, es decir, 20 años, y vemos cómo ha crecido la productividad en la construcción durante este periodo, tenemos una tasa que es un tercio de lo que ha crecido la productividad en toda la economía. Esto es un set importante, un número importante de países del mundo. Mientras la productividad ha crecido un 1%, en la construcción tenemos que en la economía ha sido un 3%, y en manufactura, que ha sido claramente uno de los sectores que ha tenido mayor crecimiento de la productividad, es un 3,6%. Por lo tanto, en los últimos 4 años el crecimiento de la productividad en la construcción ha sido un 25% solamente del crecimiento en un sector más dinámico como es la manufactura. Y esto es tanto a nivel, como aquí sale, es a nivel de comparativo a otros sectores. Lo mismo pasa en Chile. Y esto ha planteado muchas preguntas de cómo se mejora esto. Y han aparecido una serie de estudios y de propuestas, tanto de consultoras internacionales como de
como de análisis académicos y también de empresarios de la construcción, que el tema podría ser una mayor introducción de la tecnología, de la industrialización del sector, donde hay una oportunidad importante para la automatización, para mejorar los niveles de productividad. Y eso es un punto que ha tenido importancia, puesto que en el último tiempo, si vemos todo el desarrollo en países más desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, ha habido una serie de un movimiento o esfuerzos importantes para tratar de que este sector se vaya industrializando, automatizando o aumentando o incorporando mayores niveles de tecnología en sus procesos, tanto tecnologías más estándares, como también más tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial, que tiene relación con los temas de la robotización, de la inteligencia artificial, de la digitalización, etc. ¿Y esto por qué ha estado tanto en temas como una potencial solución para los temas de productividad un poco endémica de todo el sector de la construcción a nivel mundial? Esto es un poco por lo que han sido las experiencias exitosas en otros sectores, como ya vimos, el caso de la manufactura en general. El proceso de incorporación de tecnologías ha generado aumentos importantes en rebaja de costos, aumento de la productividad y una serie de transformaciones que vamos a ver un poco más adelante, como cambios en el tipo de labores que se hacen dentro de los sectores. Y acá también ha servido algunas experiencias exitosas en algunas partes, en algunos países, respecto a la prefabricación y posautomatización un poco off-site, que es esta idea un poco, que lo vamos a ver más en detalle, de que el proceso un cambio importante para la mejora de la productividad en el sector de la construcción, pasa tanto por incorporar tecnologías, pero también hacer cambios importantes, como todo el proceso de tratar de hacer partes del proceso de la construcción mucho más en áreas más protegidas, que son áreas de tratar de hacer una mayor cantidad de los procesos fuera de la obra, off situ, como se dice, de tal forma de poder tener ambientes mucho más controlados. Por un lado, eso permite mayores niveles de automatización, pero también mayores niveles de seguridad, y tiene una serie de otros beneficios. Y también con procesos de aumento tecnológicos in situ dentro de la obra. Eso lo vamos a ver un poco. Pero esta idea que ha estado dando vuelta en los últimos años, de la importancia de ver cómo incorporamos más tecnología, un proceso quizás de industrialización, con esta idea de tomar como hacer el proceso de la construcción algo más cercano a procesos como de manufactura en algunas áreas, en algunos elementos, ha tenido un impacto importante en la industria y en todo el desarrollo del conocimiento tanto del sector académico, pero también de las grandes consultoras mundiales en áreas de la construcción, y también de las grandes empresas de la construcción a nivel mundial. Simplemente, y esto lo pongo, que esto ha pasado a ser un tema tan relevante que a nivel de la academia inclusive ha empezado a aparecer journals, o que son revistas especializadas solamente destinadas a la automatización en la construcción y en temas de ingeniería relacionados con la construcción, por lo cual lo que les quiero decir, que esto ha sido un tema que ha empezado a tomar una fuerza muy, muy importante a nivel mundial. Y dejen de ir pasando de más de lo conceptual a algunos temas más de datos particulares del proceso de automatización, primero a nivel mundial, y a nivel general de la economía, y después un poco más a nivel del sector de manufactura. De aquí quizás centrarse más en lo que es en el lado izquierdo, donde en el lado izquierdo tenemos, para el caso de Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando desde los años 90 hasta el 2019 el capital fijo por trabajador
y el capital en TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación y software, que están relacionadas altamente con los procesos de digitalización y también de automatización y robotización a nivel mundial. Y lo que uno se da cuenta que la línea gris más suave, vemos que el número de inversión en este tipo de capital, que vamos a llamar capital tecnológico, ha aumentado a una tasa muchísimo mayor de lo que ha aumentado la penetración del capital fijo por trabajador. Se dan cuenta en el caso de los datos del capital tecnológico, estos van de niveles es un índice que va desde 20, el año 90, hasta casi 160 el año 2019. Si vemos este mismo dato para el capital per se, es lo que se llama el nivel de capital por trabajador, vemos que este número va de 75 a 100 solamente, es decir, que hay órdenes de magnitud de diferencia en la cantidad de capital tecnológico que se está introduciendo en la economía americana en su conjunto, vis a vis al capital, llamémoslo, más tradicional. Y de hecho lo que es muy interesante es lo que ha pasado post-2010, post la gran crisis financiera, que produjo un cambio bastante estructural, lo vamos a ver en este proceso de automatización, y que ha llevado de que, a pesar de que el capital fijo en su conjunto por trabajador se ha mantenido casi plano en Estados Unidos desde esa fecha, el crecimiento en este capital tecnológico sigue siendo a tasas muy fuertes, lo cual llama a pensar de que está pasando algo muy importante. Al lado tenemos datos similares para el conjunto de la economía y también para robots por trabajadores. En la línea negra es la evolución del número de robots por trabajadores, lo vamos a ver un poco más adelante, así que me lo voy a saltar por cosas del tiempo. Es interesante notar que este proceso de automatización ha llevado cambios muy, muy importantes en el mercado laboral y que tenemos que tomar en cuenta seriamente. Aquí está la evolución de del empleo en ocupaciones que son más factibles de ser automatizadas o donde tenemos que este proceso de inversión muy importante en capital tecnológico puede tener un impacto de sustitución en alguna de sus funciones. Entonces, lo que hacemos acá en este gráfico es la evolución del empleo en estas ocupaciones que debido al desarrollo tecnológico implica que requieren hacer un cambio muy importante o tienen que hacer una reinvención en términos de las acciones y tareas que realizan en esas ocupaciones, de tal forma de ser capaces de adaptarse a esta nueva evolución de la tecnología mundial. Acá tenemos la evolución del empleo a nivel de la economía total de Estados Unidos desde el año 2002 hasta el 2016, mostrando el empleo en estas ocupaciones no riesgosas, línea negra, y la línea puntiaguda en ocupaciones con riesgos de automatización. Y lo que vemos, como le mencioné, primero los empleos en la automatización en estas ocupaciones que eran más factibles de ser donde hay más inversión en automatización, venían creciendo una tasa más baja, pero hay un cambio muy drástico durante la crisis 2008, 2009, 2010. Para verlo en forma más gráfica, en el gráfico de la derecha está el ratio del empleo de las ocupaciones con riesgo de automatización, partido por el resto de las ocupaciones en la línea negra, y los salarios relativos de estos sectores. Y ahí uno ve la caída permanente de la importancia relativa en Estados Unidos de algunas ocupaciones vis a vis que están siendo más afectadas por el proceso de automatización. Esto se ve tanto a nivel de los ratios de empleo-trabajo, de empleo en estas ocupaciones vis a vis el resto de las ocupaciones, como también en sus salarios relativos. Cuando uno ve el tema de la automatización, en cuál es el potencial número de trabajadores que se puedan ver afectados por industrias, acá está para el caso de Estados Unidos y que es parecido a los otros casos en el mundo, vemos que el sector acá estamos todos los sectores de la economía mundial. Estos códigos raros son sectores donde, fijémonos en el sector rojo, es el caso de la construcción, y como vemos acá, si uno ve las ocupaciones que están en el sector de la construcción, en general son ocupaciones que pueden tener un rango de
de que muchas de sus tareas que se realizan dentro de estas ocupaciones pueden ser afectadas fuertemente por el proceso de innovación tecnológica, de este capital tecnológico que se ha estado desarrollando en el último tiempo. Por lo tanto, es un tema importante para el caso de la construcción a nivel mundial y en este caso particular de Estados Unidos. Veamos si es que vemos algo de este proceso en Estados Unidos respecto a la construcción, si es que cómo se está adoptando esta nueva era de cambio tecnológico tan relevante de la cuarta revolución industrial en Estados Unidos. Y para eso lo que es interesante es primero ver cómo en este sector que siempre ha sido muy caracterizado por que es un sector altamente intensivo en mano de obra, la importancia relativa del capital, de aquí obviamente está el capital tecnológico, el nuevo capital tecnológico ha ido creciendo constantemente desde los años 90, desde los 90 hasta el 2015 en Estados Unidos. Y esto lo digo porque esto va a generar un poco, puede estar detrás de esta evolución que se ha observado en el proceso de empleo en la construcción en Estados Unidos. Nuevamente aquí muestro exactamente el mismo gráfico que mostré anteriormente para el caso de la economía en su conjunto de Estados Unidos, pero ahora solamente mirando el caso concreto del sector de la construcción. Y ahí en negro está el ratio de la proporción de estas ocupaciones que tienen un amplio espectro de tareas que pueden ser automatizadas pueden ser automatizadas por estas nuevas tecnologías, este nuevo capital tecnológico, y vemos nuevamente que tiene una caída secular durante el periodo que estamos viendo, igual el 2002 al 2016, disculpen, no está el eje, tan solamente número, pero esto es para el periodo 2002 hasta el 2016, y vemos que el ratio de este empleo estaba relativamente plano hasta el 2008-2009, pero después del 2008-2009, con la crisis financiera global, con el impacto muy grande de esta gran recesión mundial y en Estados Unidos en particular, vemos que se empieza a producir una transformación muy importante de la composición del empleo en el sector de la construcción, al igual que se observaba en Estados Unidos, ya con una tendencia más secular, con un fuerte impacto y aceleración durante la crisis. En el caso de la construcción, donde no se observaba mucho hasta el año 2008, se observa que durante la crisis 2008-2009 en Estados Unidos se acelera y es un proceso que ha seguido en el tiempo, afectando principalmente el tema del ratio de empleo, estos trabajos en estas ocupaciones donde son más automatizables que otras. Si uno queremos ver, hay una serie de ocupaciones muy características de la construcción. Acá tenemos ocupaciones separadas a la izquierda de su pantalla, ocupaciones que son potencialmente más automatizables, según lo que nos plantean los expertos en varios estudios. Aquí en particular hay un estudio muy importante de Fredian Osborne que ve cuáles son las actividades y las ocupaciones que pueden ser más automatizables a nivel mundial. Y acá nos muestra que para algunos casos, al lado izquierdo, 4, donde ellos, según sus índices, plantean que la probabilidad de que este capital tecnológico afecte las tareas que estas ocupaciones hagan. Si vemos aquí, todas estas tareas de la izquierda tienen un factor de potencial riesgo de automatización de sobre un 75%, y vemos que todas ellas, su índice de empleo cae de forma importante. Ahora, en las otras ocupaciones de la construcción, donde no son el proceso de automatización, no es, o estas nuevas tecnologías no tienen todavía la capacidad de hacer las labores que se realizan ahí, que es interesante. Algunos son los fontaneros, los electricistas, que son típicos de la construcción, pero tienen tareas o hacen tareas que son muy difíciles de automatizar. En ese caso, no se ve cambios en el empleo, sino que en algunos de ellos inclusive hasta algunos incremento en los electricistas donde este periodo. ¿Qué quiero demostrar esto? Que esto es un fenómeno que está pasando, que se ve en cada una de las ocupaciones más típicas de la construcción en Estados Unidos, que debido a la capacidad de estas nuevas tecnologías de hacer algunas de las labores que hacen, de las tareas que hacen en este tipo de ocupaciones, el empleo en algunas de ellas ha caído, en las cuales la tecnología puede de alguna forma hacer este capital tecnológico o estos robots, si lo quieren decir de alguna forma más coloquial, puede hacer algunas de estas labores. En esas tareas el empleo ha ido cayendo, pero en las otras, en las cuales no se puede sustituir
ha ido aumentando. Eso es interesante. Ahora, ¿en qué estamos en Chile o en Latinoamérica respecto a esto? Y en este punto es importante hacer varias aclaraciones. La primera de ellas es decir, obviamente los procesos tecnológicos, de adopción tecnológica en los países latinoamericanos, en los países del nivel de desarrollo como Chile, llega más tarde. Acá simplemente algunos indicadores de, por ejemplo, cómo fue la penetración de la banda ancha en Latinoamérica vis-a-vis a los países desarrollados, y vemos que obviamente la adopción tecnológica es más lenta en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Por lo tanto, parte de este proceso de automatización más fuerte que se está viendo se observa más en los países más desarrollados que en los países en vía de desarrollo como Chile. Si quieren verlo en términos más numéricos, en términos de adopción de tecnologías, más de automatización, como en Chile todavía estamos en una etapa más embrionaria y que es una ventaja de alguna forma que nos permite ver y nos permite adelantarnos un poco a lo que puede ser el impacto de estas nuevas tecnologías en sectores como la construcción. Aquí tenemos la evolución a la izquierda de el número de robots por cada millón de habitantes en distintos países, que es una medida que se ha usado mucho en la literatura como adopción de tecnologías a nivel de tecnología a nivel mundial. Y lo que se ve, por ejemplo, que países más desarrollados, Estados Unidos en negro, ¿cómo se llama? España en una especie de naranjo, Nueva Zelanda, Portugal, se ven datos mucho más importantes que en el caso de Chile, por ejemplo, que está pegado ahí abajo, que por la escala ni siquiera se ve, que tenemos todavía, este proceso todavía está en un proceso más embrionario, y lo cual nos permite también estar mirando qué puede estar pasando. Si uno ve en términos así, uno ve la comparación de cómo se adoptan las tecnologías en los países emergentes vis-a-vis a los países en vías de desarrollo, en los países emergentes vis-a-vis a los países desarrollados, las tecnologías en general tienen como un lag de 20 años más o menos. Por lo tanto, lo que puede haber pasado el 2008, ojo, el 2008 puede que nos empiece a pasar en 20 años más, en el norte, en los países desarrollados, puede que nos empiece a pasar en 5 o 10 años más. Y quizás el COVID sea algo muy parecido a lo que pasó en los países desarrollados en esta crisis del 2008, con esta aceleración muy fuerte del proceso de incorporación de nuevas tecnologías, de tecnologías en el capital, lo que se llama el capital tecnológico en la literatura. Puede ser algo que estemos o se esté gatillando un poco, lo decía en la introducción Antonio, de que puede ser un proceso, todo este proceso del COVID puede estar forzando a una aceleración de este proceso de adopción de estas tecnologías. A la mano derecha está cómo está la adopción de robots por millón en el caso de países latinoamericanos, inclusive para estándares latinoamericanos. Chile tiene una penetración baja todavía en este tema. Esto, ojo, es solamente una proxy. Otros temas relevantes aquí son cuántos son todas las tecnologías de la información, cuánto es toda la inversión en software, cuánto es toda la inversión en computadores a nivel de los países. Pero esto nos dice un poco que el tema en Latinoamérica, estamos en un tema de, obviamente, con un rezago en la adopción de todas estas tecnologías, como en todas las tecnologías del mundo, pero esto va a venir y es importante estar preparado. Algo que es muy interesante ver, que en el caso de la construcción, al igual de Estados Unidos, ¿se acuerdan cuando le mostré el gráfico anterior, de que la importancia relativa del capital vis-a-vis al trabajo había aumentado en Estados Unidos? Exactamente lo mismo se observa en el caso de la construcción en Chile. Aquí tenemos la importancia relativa del factor capital en la construcción, el rojo. El resto de la economía se mantiene un poquito más estable, quizás inclusive cae un poco desde el 2008 al 2017, pero en el caso de la construcción ha habido un aumento, es decir, que ha habido un cambio de alguna forma, ha habido una mayor inversión en capital en el sector de la construcción en Chile. Ahora, en los próximos 4 minutos, es decir, cómo se ve a nivel mundial todo este tema de la automatización? Es bien importante empezar a ver en qué áreas
de la construcción esta puede ser más o menos relevante y de qué forma. Como se ha visto en la literatura a nivel mundial o la experiencia mundial en economías más desarrolladas y en el sector de la construcción, hay varios temas del proceso de automatización o de industrialización como ha ido tomando forma. Y se plantean como 4 áreas importantes de desarrollo que permiten esta mayor adopción tecnológica en el sector. Hay temas de automatización o de industrialización de la construcción, que son los temas de hacer como una parte más importante de los procesos fuera del lugar de la construcción per se, lo que se llaman los prefabricados, que ha sido una tendencia mundial importante en el tema del proceso de automatización en los últimos años, puesto que permite, la automatización requiere, para ser más efectiva, tener áreas de trabajo mucho más controladas. Y eso hace de que el ambiente, por ejemplo, de una planta manufacturera, sea mucho más fácil hacerlo ahí que al aire libre en una obra de la construcción. Por eso, parte del proceso de esta adopción de nuevas tecnologías parte por el tema del proceso de hacer más partes, más componentes del proceso de la construcción fuera del sitio mismo de la construcción, que se llaman los llamados prefabricados, tanto a nivel más menores como mayores. También ha habido un desarrollo importante en la automatización in situ, que es el tema de introducir tecnologías en el mismo proceso de la construcción. Y ahí están los robots que hacen acciones más repetitivas en tema de la pintura, montura de ladrillos, spray de cemento, etcétera, que veíamos algunas de estas, por ejemplo, el pintor, que era una de las ocupaciones que veíamos que estaba siendo afectada por este proceso. Hay procesos de automatización en esa área que han permitido de alguna forma cambios importantes en las acciones o en el proceso de la pintura a nivel afuera, y son procesos de automatización in situ, on situ, es decir, dentro de la misma obra, que requiere procesos que son distintos a los off situ, que son mucho más con el ambiente más controlado. Otro tema importante, acá está todo el tema de algunas cosas auxiliares, como son todo el tema del desarrollo de drones y vehículos autónomos, que son partes del proceso un poco separado del resto y que permiten hacer que en el proceso de introducción de tecnología, en el proceso de la construcción, permite, por ejemplo, el tema de los drones, procesos de supervisión y monitoreo mucho más exactos, con mucho menor riesgo en términos de que uno puede hacer no solamente supervisión de cómo está funcionando la construcción o el proceso de la construcción más cerca, sino que también en algunos casos permite ir a hacer análisis de qué está pasando o en áreas mucho de difícil acceso que son más riesgosos para la gente. Por lo tanto, el dron ha sido un elemento que se ha estado empezando a utilizar en el proceso de la construcción. Lo mismo que los vehículos autónomos o semiautónomos, para poder hacer elementos o tareas que son más riesgosas. Demoliciones, por ejemplo, o trabajo en túneles, ha habido parte importante igual. Son como áreas importantes del proceso de automatización, como áreas relevantes. Déjenme pasar, y con esto termino un poco, cuáles son los temas que han sido los factores que han impedido, que han ayudado afuera el proceso de automatización. Todavía el proceso de automatización en la construcción, más entendido como automatización y robotización, todavía está en una fase más embrionaria en el sector de la construcción afuera. Ha tenido impacto el mayor inversión en capital en esta área en el empleo, pero todavía estamos en una etapa más embrionaria. Y ahí hay temas, todavía se ve que hay se plantea que a nivel internacional, de las grandes constructoras a nivel internacional, cuáles son las áreas factores más complejas que han impedido un poco esto. Y hay áreas de todavía ciertos niveles de incertidumbre en la capacidad de estas tecnologías de producir un aumento importante en la productividad. Otro lado está el tema de factores culturales, y me voy a poner los dos principales, y de capacitación. Se mencionó, Antonio mencionó el tema de la capacitación para el futuro. Hay temas que se plantea como un tema importante de que se requiere una capacitación distinta para estas nuevas tecnologías, y eso requiere procesos importantes de capacitación. Eso ha faltado. Y también el tema importante que es el desarrollo de los temas culturales, la interacción entre este proceso de automatización y el trabajador genera tensiones y genera de alguna forma problemas para su implementación.
Para concluir simplemente, el proceso de la construcción hoy día enfrenta, como tanto en Chile como a nivel mundial, un proceso de carencia de aumento de la productividad. En muchas partes se ha planteado como solución esto, aplicación de nuevas tecnologías en lo llamado la automatización, en los procesos de automatización, el capital tecnológico. Esto es un tema que ha sido importante, que se ha empezado a desarrollar en otras industrias en forma exitosa, la manufactura en particular, haciendo cambios importantes en la composición del empleo y en las tareas que realiza la fuerza laboral. En el caso de la construcción ha habido un movimiento en esa área, todavía más atrasado que el resto de los sectores, pero se observa cambios ya en la composición del empleo en economías más desarrolladas como Estados Unidos, lo cual nos plantea que este proceso ya se está llevando a cabo. Las áreas de la automatización todavía requiere la automatización para ser efectiva, hacer inversiones como en dos áreas distintas. Una son los procesos de automatización o inversión en procesos de automatización más en el área de prefabricación fuera del sitio concreto de la construcción y también procesos de automatización dentro del sitio de la construcción. Lo más exitoso hasta ahora ha sido fuera de los procesos fuera del área de la construcción per se, porque son áreas más controladas, con menores riesgos y donde los procesos de automatización permiten mayores aumentos de la productividad. Esto es un proceso que está en vía, existe una serie de desarrollos a nivel mundial que todavía están por verse, pero es un proceso que ya se está llevando a cabo a nivel mundial. Y déjenme terminar con esto. Acá está la evolución del empleo en Estados Unidos, separándolo por actividades que son más factibles de ser automatizadas que otras. Y esto es el cambio de uno y otro. En negro están los que son más factibles de ser automatizados, procesos o empleos, ocupaciones que son más factibles de ser automatizadas, y lo que se observa que, al igual de lo que pasó en la crisis 2008-2009, en esta crisis sanitaria se está viendo que esto está acelerando el proceso de automatización en varias áreas de la economía de Estados Unidos. Esto puede ser algo que, si lo replicamos para el caso chileno, puede ser algo que esté pasando. En el caso chileno aquí está la evolución del empleo, son estimaciones de la evolución del empleo en actividades, en ocupaciones que son más factibles de ser automatizadas o no. Esta caída que se ve en la serie, con la desviación estándar ahí, esta caída el empleo ha tendido a caer durante el periodo de crisis del COVID en ocupaciones que potencialmente a futuro son más factibles de que tareas la hagan este nuevo capital tecnológico. Por lo tanto, es un proceso que Chile quizás está viviendo en esta crisis del COVID 2019, lo que se vio en muchas economías desarrolladas en la crisis del 2008-2009, en menor escala porque la penetración tecnológica es menor en Chile, pero puede ser un proceso que se acelere durante esta coyuntura. Eso es lo que le tenía por decir. Perfecto, muchas gracias, Alejandro, por esta presentación tan importante, tan interesante. Ahora quiero dejar con la palabra a Rodrigo Ursúa, gerente técnico en Empresas Ecomac, para que nos cuente cómo se ve, y particularmente desde una realidad de una compañía que está orientada más hacia las regiones, toda esta información sobre automatización, incorporación de tecnologías que nos entregó Alejandro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Antes que todo, buenos días a todos. Gracias por la invitación para poder comentar la experiencia de Ecomac. Efectivamente, hoy día la pandemia la vemos como un catalizador de todas estas situaciones que nos obligan a aumentar la productividad. La automatización es uno de los caminos y hoy día lo estamos viviendo. En Ecomac, desde hace mucho tiempo que estamos ya observando y tratando de distintas iniciativas en esa línea. Lo que pasó sí con la pandemia es que se nos vino algo encima que tiene que ver con todo lo digital. Lo digital nos permitió a nosotros en el último periodo ver más. Aparecieron nuevos datos. Los datos fue tema durante este último periodo gracias a esta revolución tecnológica que la tuvimos que tomar de un día para otro por el tema de la pandemia. Por ejemplo, antes sabíamos las dificultades que teníamos en obra gruesa, las conocíamos, las leíamos, íbamos también a distintas charlas, pero no las veíamos desde la fuente. Hoy día, gracias a esta revolución tecnológica en pandemia que nos obligó a tener todo esto, vemos cómo nos cae la productividad, cómo nos cae la producción en distintas partidas.
dentro de distintas obras, dentro de las etapas constructivas de la misma obra, entre obras. Tengo obras donde tenemos distintos niveles de productividad para la misma partida. Entonces, esto nos ha permitido desde lo práctico, hoy día poner foco en esto, crear contexto, entregarle información a nuestros líderes, donde tenemos que nosotros innovar, digamos. Sin duda que la automatización es un elemento, pero hoy día tenemos más contexto gracias a los datos. Por ejemplo, nosotros vemos que la obra gruesa en algunos periodos con pandemia se nos cae la producción un 30%, o el ritmo que nosotros planificamos un 30%, en terminación un 40% en algún momento por situaciones por la pandemia. Entonces hoy día eso nos motiva. Nos motiva a buscar alternativas. En Ecomac desde hace mucho rato que estamos buscando alternativas. Es así como hemos hecho pilotos con estos sistemas industrializados de casas industrializadas prefabricadas completas. Hemos aprendido, los pilotos han sido una muy buena experiencia para nosotros, pero también, como lo decía el presidente, don Antonio, siempre centrado a las personas. A nosotros siempre ha sido tema las personas. El contexto de entregar herramientas a los líderes, pensando en el humanizar, pensando en nuestros colaboradores, ha sido tema. Buscando una mejora en la productividad sin duda también, pero primero las personas. Conocemos la correlación que existe entre el clima y la productividad, y eso también nosotros lo tratamos de maximizar. Además de las herramientas que son típicas y conocidas, que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado, como la estandarización. Por ejemplo, en este año nosotros logramos producir el 40% de nuestras unidades habitacionales son del mismo tipo, en todos los proyectos, digamos. Eso equivalente a decir que, por ejemplo, para nuestro nivel de producción, es haber construido 11 edificios con el mismo tipo de departamento, con un solo departamento. Ese es como el sueño de todos los constructores de la estandarización. Y eso sin duda que también pega en la productividad y deja el camino mucho más simple para una automatización. En la práctica, la automatización que hemos nosotros aplicado tiene que ver con prefabricados de algunos elementos que muchos probablemente empresas lo hacen, como tiene que ver las plantas de alcantarillado, plantas de agua potable, cerchas y algún otro tipo de materiales. Pero siempre con la mano de la comunidad y de la mano de las personas. Por ejemplo, les puedo comentar una experiencia que nosotros tenemos, que uno de nuestros talleres de prefabricados está en una cárcel, donde hay reos que nos apoyan en la prefabricación de aquellos elementos. Siempre pensando en la comunidad y pensando en que nosotros estamos inmersos, digamos, en todo un contexto. Hemos simplificado procesos, hemos simplificado. En algún momento teníamos bien todos estos temas de control de la producción y de la planificación con software y herramientas bien complejas, que en aquel momento probablemente eran muy interesantes. Pero hoy día las herramientas y las tecnologías de información nos han permitido esto llevarlo a herramientas súper simples, gráficas, y que hoy día además son buenas prácticas que ocupan muchos otros colegas y muchas otras empresas. Entonces, esto también ha sido parte para nosotros importante en tratar de aguantar la caída de márgenes o aumento de costos con productividad. Pero insisto, lo principal para nosotros con respecto a las personas, los tres intransables con respecto a las personas que tenemos son la seguridad sin duda, el humanizar y liderar con las bases. Esto no se puede hacer sin las personas. Eso les puedo comentar. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Dejo ahora con la palabra a Darío Barros, gerente general de Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, quien nos hablará sobre cómo ha sido el proceso de incorporación de tecnologías para las mejoras operacionales en su compañía. ¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias, Ítalo, y también muchas gracias a ustedes por invitarme a comentar y a hablar un poco de un tema que es tan relevante para nosotros los que trabajamos en construcción. Definitivamente, y lo que la presentación de Alejandro, yo creo que podríamos cambiar entre presentaciones y yo podría hacer llevar la situación a un estado bastante más grave, porque básicamente nosotros en el área industrial, o sea, en el área de montaje industriales, seguimos trabajando con los procedimientos y con los rendimientos que se calculaban en los años 70. Las grúas son más grandes, los procedimientos son más, tenemos computadores que calculan, ya no se ocupa la regla, calculamos y hacemos todas las programaciones en unos programas fantásticos, pero los rendimientos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, definitivamente las cosas hay que hacerlas de otra forma y pensar cómo cambiar la situación. Los estudios de McKinsey y de todas las grandes consultoras a nivel mundial te ratifican que los procesos de digitalización y de aumento de productividad en la construcción son básicos. O sea, estamos a nivel de la agricultura,
en Chile también, y eso implica que todo lo que hemos gastado y no nos hemos preocupado de avanzar. Hoy día en que estamos nosotros claramente enfocados en tratar de empujar este sistema, llámese viendo todas las tecnologías y todo lo que podamos hacer. La pandemia ha reflejado claramente que hemos tenido que entrar en un tema de innovación tecnológica para tener lo más básico, que es la comunicación. Y gracias a eso estamos hoy día comunicándonos todos por Teams y todos sabemos usar cómo funciona esto. Pero también los ingenieros hidráulicos dicen que los problemas no se resuelven, solo se trasladan. Entonces, básicamente, nosotros hemos impuesto toda esta tecnología y todo esto y nos empezamos a dar cuenta que no nos acompañan en ciertas zonas las comunicaciones y las redes de Internet. Entonces, básicamente, empezamos a tener problemas por allá. Pero básicamente nosotros en el área industrial no podemos no estar más de acuerdo en que la automatización y el proceso de sacar de la obra la mayor cantidad de horas hombre es fundamental. Fundamental en el sentido de que disminuimos la cantidad de campamentos que necesitamos, la cantidad de personas que van a tener que subir a una minera. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en Quebrada Blanca, estamos haciendo básicamente varios de los trabajos que estamos haciendo, lo estamos haciendo con precast de hormigón, hemos hecho estructuras segmentadas que las fabricamos a nivel del mar y luego las subimos hasta la minera, con lo cual estamos disminuyendo la cantidad de gente que necesitamos arriba a 4.000 y tantos metros de altura, necesitamos menos campamentos y todo funciona mejor. Estamos usando ya lo que hablaba Alejandro, que es fundamental, el uso de drones para ver temas de obras en extensión, obras de fotografía de zonas altas, que antes tú necesitabas mandar a alguien a sacar una foto, el dron funciona perfecto. Y estamos estudiando, oye, el dron tiene una cantidad de versatilidades, sobre todo en el área de topografía, que son tremendas. El dron te puede hacer topografía automática e incluso la tecnología ha marcado que tú puedes tener equipos de movimientos de tierra que estén linkeados con el dron y te pueden ir indicando exactamente cuál es el ángulo de inclinación de la pala para poder avanzar y todo. Todo esto necesita de atreverse y motivarse para hacerlo, porque la verdad es que los costos tampoco son tan altos, los costos han bajado muchísimo, así que no hay ninguna excusa para decir que esto es caro o los manuales están en inglés, no, esto hay que hacerlo y hay que enfocarse en el tema que hay que hacer. La estandarización que hablaba Ecomac es fundamental. Nosotros no podemos estar todos los días enseñándole a los maestros a usar un tipo de moldaje o un tipo de andamio. O sea, el tipo tiene que saber y nosotros tenemos que saber hacer y hay una especialización clara. O sea, si nosotros trabajamos con una marca de moldaje, bueno, tenemos que ser los que más sepamos usar ese moldaje. Si tenemos los andamios, lo mismo. No podemos estar innovando. La gente tiene que trabajar en forma tranquila. Obviamente, volviendo al tema de digitalización, la construcción, si uno lo revisa, es la mayor generadora de papeles que puede haber en una industria. O sea, todo el tema de seguridad, todo el tema de bodega, todo el tema es muy básico todavía. Y en eso nosotros estamos ya trabajando fuertemente, hemos automatizado todo lo que es nuestras bodegas, por lo tanto, ya nadie va con un vale, sino que uno muestra un carnet, todo está digitalizado, está todo automático, y estamos buscando desarrollar unos sistemas distintos, que básicamente que vayan orientados a la productividad. En el área industrial claramente hay los sueldos y hay operadores que reciben un sueldo bastante importante. Los soldadores de elementos a presión obviamente tienen una especialidad cara. Entonces yo no tengo por qué, imaginen el tiempo y la cantidad de plata que uno pierde cuando ese soldador va a la bodega a buscar soldadora. No tiene ninguna lógica. Bueno, en ese sentido nosotros estamos desarrollando, si nosotros en nuestras casas podemos pedir pan, Coca-Cola y otras cosas a través de una aplicación que se llama Corner Shop, yo les dije, bueno, contratamos unos servicios, les dije, quiero el mismo servicio, pero ahora para la construcción, pues. Básicamente que el de la bodega le vaya a dejar al maestro que está trabajando los materiales y todo lo que necesita, de tal manera de que no pierda tiempo en ir a la bodega y estar caminando y todo. Ese sistema nosotros estamos ahora en marcha blanca en los próximos meses y eso, oye, feliz de compartirlo con usted porque la verdad que es una cosa que es tremenda, o sea, eso nos va a ayudar. Todo lo que es el tema
básicamente de la robotización también es algo que también estamos estudiando fuerte y principalmente se puede aplicar en sistemas de trabajo fuera de la faena. Lo que estamos acá haciendo es algo que es muy relevante para todos nosotros. ¿Ah? Es algo que podemos hacer. Aquí estamos con mi hija, que también en esta pandemia también aparecen por ahí. Pero básicamente es lo que nos hace llevar el proceso de construcción a tener una mayor productividad. ¿Qué es lo que nos tiene que marcar? Nosotros tenemos que marcar una tendencia distinta y eso vamos a tener que también capacitar y hacer trabajar a los trabajadores. Trabajadores que van a tener que adaptarse y se están adaptando y lo que nosotros hemos visto es una disposición tremenda de nuestra gente, porque en el momento de digitalizar o tecnificar ciertas áreas, los trabajadores que están trabajando en las áreas que eran más básicas son los primeros motivados en aprender rápidamente cómo funciona el sistema para poder ser parte de este nuevo sistema. Porque lo que nosotros tenemos que trabajar es que nadie se nos quede fuera de este proceso de innovación y el proceso de cambio tecnológico. Las cosas son infinitas y lo que más importante es trabajar y con una mentalidad bastante abierta. Y yo creo que el trabajo que hacen acá en la OTIC es también muy relevante de ir capacitando y mostrando las cosas que se hacen a nivel mundial. Cuando uno ve las cosas desde otro punto de vista, que se pueden lograr cosas distintas. Nosotros hoy día hemos prefabricado estanques. Desarmamos las plantas de Metanex en Punta Arenas, módulos de 1000 toneladas que fueron levantados, estaban en Punta Arenas, que se desarmaron, se subieron a través de unas plataformas, se subieron a un barco y se fueron a Luisiana, en Estados Unidos, y se montaron allá para que pudieran trabajar. Hicimos al revés. Hay 2 plantas de Luisiana Pacific que son acá en Chile, que son plantas que fuimos nosotros a desarmar a Canadá y las trajimos para Chile en módulos y todo, y los volvimos a instalar acá en Chile. Entonces, todo eso se puede hacer. Las cosas que son más relevantes se pueden hacer. Y obviamente hoy día en pandemia hemos seguido trabajando y buscando la forma de trabajar en ambientes más seguros, no cabe duda. Y eso, cuando uno trabaja fuera de la obra, son ambientes más controlados y más tranquilos. Y también hay que tener en cuenta que hay sectores o comunas que han tenido menos posibilidad de contagio o están más reservadas. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en MAPA y bueno, tenemos hoy día talleres y maestranzas que están trabajando en Coronel, en Laja, en distintas zonas, en distintos talleres que están en la zona, buscando también la posibilidad de tener zonas con menor posibilidad de contagio o de cuarentena o de trabajo más seguro, o que simplemente la gente que trabaje ahí viva cerca de donde está trabajando para disminuir tiempos de transporte y tiempos de traslado. Eso es lo que podemos comentar y yo creo es algo que es fundamental. Nosotros tenemos que ser capaces de seguir educando y buscando un cambio en la productividad de nuestras obras. No podemos seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Bien, ahora damos inicio a la ronda de conversación y de preguntas y respuestas. Yo con esto me despido, pero dejo con la moderación de este espacio a José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante, José. Gracias, Ítalo. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de iniciar la ronda de conversación y respuesta a las preguntas que nos ha hecho la gente que nos acompaña hoy, quiero saludar y agradecer, bueno, primero a Antonio Rasuris, que nos acompañó con las palabras iniciales, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a Alejandro Mico, quien hizo una muy interesante presentación respecto al estudio, y por supuesto a Darío y a Rodrigo, quienes nos entregaron su perspectiva desde el mundo empresarial, en este tremendo desafío que es la automatización y digitalización en el mundo de la construcción, que como ya vimos, tiene bastantes brechas, no solo respecto a nuestra posición respecto a lo que está haciendo el mundo en esta materia, sino también dentro de lo que son otras industrias. Sin embargo, vemos con mucho interés experiencias como la de Ecomac y Echeverría Izquierdo, quienes tienen bastante que mostrar y compartir en este contexto de generar sinergias dentro de la industria y ir compartiendo buenas prácticas para ir mejorando.
La pandemia solo vino a acelerar un proceso que ya veníamos viviendo, que era de automatización en diversas industrias, entre ellas la construcción, y hoy día nos pone en jaque porque viene a relevar la tremenda brecha que existe hoy día entre las capacidades que tenemos instaladas en nuestros trabajadores y las capacidades que realmente necesitamos tener para que estén en línea con estos nuevos desafíos de incorporación de tecnología en la producción. Así que, bueno, por parte nuestra, como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, bueno, siempre atentos al desafío de ir relevando estas mejores prácticas, de ir mirando tanto en Chile como en el mundo qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, y encargando también estos estudios a la academia, en este caso a la Universidad de Chile, para poder ir levantando información valiosa para la toma de decisiones del gremio, de la construcción en este caso, que puede ir acompañando ese proceso de automatización que nos comentaba Rodrigo y Darío, que ya están avanzando. Nuestro rol en este caso es de asesoría, es de ir acompañando este proceso para ayudarlos a tomar mejores decisiones respecto a en qué capacitar a la gente, cómo ir mirando la experiencia. Nos comentaba Alejandro, tenemos 20 años de desfase respecto a industrias más desarrolladas, países más desarrollados. Bueno, cómo aprendemos de esa experiencia y adelantamos ciertos procesos de aprendizaje de nuestra mano de obra acá en Chile para poder ir acortando esa brecha, ojalá lo más posible. De esa perspectiva, creemos que es fundamental que nosotros sigamos cumpliendo este rol de asesoría. Así que, bueno, a continuación tenemos algunas preguntas que nos han hecho los participantes y que sería interesante revisar. Y quisiera partir por una pregunta a Alejandro, que fue el artífice de este proyecto. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Dice, ¿qué tan preparada vemos a la industria de la construcción en Chile para incorporar tecnología en los procesos constructivos? A ver, dos cosas acá. Si uno lo compara a nivel internacional, la industria de la construcción siempre ha sido un poco más lenta en adoptar las tecnologías, y eso no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. Es una industria que tiene mucha más mano de obra, y quizás aquí lo que planteó Darío es clave en el tema de cómo uno hace este proceso, y también se planteó también cómo es clave que en el proceso de automatización incorporar a los trabajadores. Porque como bien salió también el tema de, ¿cómo se llama?, de que es importante que ellos se sientan como motivados y que lo vean como un proceso también de desarrollo para ellos. En este tema, creo, para hacerme cargo y también de uno de los temores que es muy fuerte a nivel de la industria o de la gente en general, los procesos de automatización o revoluciones industriales, como se llama, han pasado muchas veces, ¿ok? Y lo que pasa en estos procesos es que algunas tareas van bajando en su importancia en términos para que lo hagan las personas, pero otras van subiendo. Lo importante es saber equilibrar eso y hacer esta transición en forma correcta. Y aquí es súper interesante lo que se plantea en la experiencia de Echeverría Izquierdo, es decir, ¿sabes qué? Hay gente que puede ver que algunas de sus tareas van a ir mutando, pero se interesan en participar cómo el proceso les aumentar su productividad en otras tareas que ellos también pueden hacer. Y ese es un tema que ha sido uno de los problemas que ha tenido la industria mundial en el tema de la automatización en general, y en particular en el caso de la construcción. Se menciona como uno de los grandes temas, de que es interesante que la OTIC tenga dentro de su gente de análisis sociólogos, que no es solamente esto de economía o de ingenieros, sino que también es de la interacción de cómo estas tecnologías se adaptan a la idiosincrasia de nuestros trabajadores, de uno mismo, ¿ok? Y ese tema es súper relevante. Y en ese tema todavía nos falta mucho en Chile en general, y en la construcción todavía nos faltan los procesos que también se mencionaron acá de las experiencias de Echeverría Izquierdo y lo que plantea Darío también, el tema fundamental de la digitalización. No lo mencioné con la fuerza que está en la presentación, pero es clave. El tema de la digitalización es fundamental. Que interesante ver esto como en otras partes. Para poder hacer estos procesos de automatización es súper importante tener la información o los datos necesarios para hacerlo. Y eso es la digitalización de los procesos, es clave, y eso es algo bien importante. Lo otro, el tema de la experiencia de
yo no sabía que estaban tan avanzados en Echeverría Izquierdo de esto, de lo tanto de prefabricado, tanto se hacían tan fuera del sitio y cómo se han movido hacia allá, que es como lo que me ha mostrado que ha sido lo más exitoso a nivel internacional en una primera etapa. No se puede quedar ahí porque hay partes de la construcción que la nivelación, como se habla del terreno, los cimientos, hay que hacerlo in situ. Entonces son como dos áreas en paralelo, pero la primera y la que es más, la que ha rendido más frutos es el proceso primero de sacar actividades dentro del proceso de la construcción afuera, de tal forma de ir automatizando en lugares más seguros, más estables. Ahí se pueden hacer procesos de mejoras tecnológicas mejores. Raya para la suma, creo que todavía en Chile estamos en un proceso de aprendizaje, falta nuestra mano de obra, nuestros procesos de capacitación, nos falta ir aprendiendo, esta es la labor que está haciendo la OTIC, en este caso para uno mismo, es bien innovador como académico, nos presiona a ver este tipo de temas. También en la Universidad de Chile lo vemos como algo de extensión de la Universidad de Chile, la importancia de estar conectado con la experiencia de ustedes, de los constructores, de decir, ok, en qué cosa o cuáles son los factores que pueden ayudar desde la academia a mejorar los procesos de productividad, mejorar la incorporación de nuevas tecnologías. Todavía nos falta mucho, creo que todavía tenemos cierto tiempo. Tener 20 años de desfase nos ayuda en términos de estar mirando qué pasó, qué se hizo bien afuera y qué se hizo mal. La pandemia, qué duda cabe que nos está poniendo un acelerador muy fuerte. Y lo que dijo Antonio me fascinó, esta idea con lo que decían los ingenieros, los problemas no se solucionan, sino que se trasladan. Y un poco lo que pasa es ir viendo eso, es como la relevancia de que uno piensa que va solucionando una parte, pero aparece un cuello de botella en otro, y eso mirar en su contexto para uno es muy importante aquí. Todo lo que es la interacción, la estandarización, que se mencionó mucho tanto por Darío como por Antonio, es fundamental. Los procesos de automatización requieren niveles de estandarización mayores. Y esto, quizás aquí hay que ser, esto no es solamente siempre high-tech, así pensar, pero como decían, claro, cómo armar siempre estandarizadamente los andamios, que sean siempre iguales, así que sea estandarizado, que uno sepa realmente, que uno le pueda enseñar algo que sea replicable 1000 veces, que no le tenga que estar enseñando a armar el andamio cada vez que imparte una obra, sino que sea algo que esté estandarizado y le pueda estar enseñando una cosa adicional en cada proceso. Creo que es clave. Nos falta que dudarnos. Nos falta como al mundo entero le falta. Esto no es solamente, como bien decía Antonio, el estudio de McKinsey dice, en toda la industria mundial de la construcción ha faltado una visión más como acelerar el proceso de aumento de productividad con incorporación de nuevas tecnologías de la mano del desarrollo del capital humano que está dentro de la industria. Gracias, Alejandro. Aquí hay una pregunta para Rodrigo Urzúa, de ECOMAC. Rodrigo, tú mencionaste el tema de la estandarización como uno de los grandes activos que habían podido desarrollar en este contexto de pandemia, ¿cierto? Y que era una aspiración en general de las constructoras el alcanzar una estandarización que les permitiera mejorar la productividad. ¿Qué crees tú que falta para que esta estandarización se masifique en la industria? ¿Qué falta desde el punto de vista tecnológico y también de las capacidades propias de la industria de la construcción y de sus trabajadores para masificar esta estandarización? Lo escuchábamos también hace algún tiempo en otra charla, que la estandarización necesita la coordinación previa, necesita la integración hacia el diseño, hacia los clientes mucho antes del acto de construir. Nosotros hemos logrado avanzar porque somos mandante y constructora, y eso sin duda es un facilitador, pero la industria no necesariamente es así. Entonces, probablemente ese es el primer desafío para la estandarización, es la integración a todos los actores. No es solo dibujar o diseñar un producto, sino que además tiene que estar, ojalá, involucrado el proveedor de los materiales, en el caso de los departamentos, el proveedor de los servicios. Así se logra la real estandarización y logramos el máximo, ¿no? Yo no sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, sí, muchas gracias. Tengo una pregunta para Darío también.
desde la perspectiva y de la experiencia que Echeverría Izquierdo nos compartió, ¿cuál crees tú, Darío, que es el desafío de cara a los contratistas? Sabemos que la construcción es una industria que maneja bastantes contratistas. ¿Cómo vemos la posibilidad de incorporarlos a ellos en este proceso de automatización, de digitalización de la construcción? Mira, a ver, nosotros en el área industrial tenemos muy pocos contratistas, en general hacemos casi todo por la casa, pero en el área de edificación la relación con los contratistas son fundamentales. O sea, básicamente acá no se puede mirar al contratista como una persona ajena a la obra. O sea, lo que hablábamos acá, el proceso de win-win es fundamental. O sea, somos todos parte de un mismo equipo que buscamos un objetivo común, que es terminar una obra en un tiempo y costo determinado. Eso es fundamental. Y para eso los contratistas tienen que buscar y subirse a todas estas tecnologías y buscar nuevos procesos. Ya lo han hecho en temas de seguridad. Fíjate que los temas de prevención de riesgo y seguridad han sido liderados por los mandantes y los contratistas han tenido que asumir todo este tema para poder cuidar y mantener la vida y la vida de nuestros trabajadores. Por lo tanto, en todos estos procesos de tecnología, los contratistas van a tener que ir agregándose y ir trabajando. Y cada uno puede aportar y también se le da una oportunidad a otros que no participan directamente. Nosotros, ¿para qué decirlo? En este tema de la prefabricación, las empresas de fabricados de hormigón están felices, porque si básicamente se les abre un nicho que no tenían abierto en cierto minuto. ¿Ah? Y esta mezcla del tema del prefabricado de hormigón asociado a cables postensados para generar un elemento totalmente monolítico es una cosa que se está dando muy fuerte y viene mucho más fuerte. Nosotros estamos viendo ese tema y eso es trabajar con contratistas. Ahora, lo más importante y en temas de seguridad y en temas de respeto hacia las personas es que básicamente los contratistas son gente que trabaja con nosotros y hay que reconocerlos como tal e incorporarla a todas nuestras políticas y todos nuestros trabajos y respetarlos tal como nosotros respetamos a nuestros propios trabajadores, porque son gente que trabaja con nosotros. Perfecto, muchas gracias, Darío. Oye, y acá hay una pregunta final que yo creo que la verdad es que es transversal, así que me gustaría escuchar la opinión de los tres al respecto, que tiene que ver con, dado este desafío de automatización en el rubro, ¿cómo vemos al capital humano? ¿Cómo vemos a los trabajadores de la construcción preparados para enfrentar esto? Ahí algo nos comentaba Darío, que él decía, oye, los mismos viejos finalmente nos van pidiendo ponerse al día, ¿cierto? Pero sabemos que hay una brecha de alfabetización digital, sabemos que hay brechas de manejo de herramientas también importantes en el mundo de la construcción. ¿Cómo lo ven? ¿Qué necesidades creen que es importante cubrir para ponerlos al día respecto a estos nuevos desafíos? Estamos quizá por Rodrigo. Bueno, como ya comentábamos, la capacitación, ¿no? Hay un tema de capacitación en las herramientas nuevas que vamos a empezar a utilizar o conocer, en los métodos nuevos. Pero sabes que nosotros también estamos haciendo mucho foco en los líderes de nuestros colaboradores que están allá, como decía el presidente, para que las cosas pasen. Yo agrego donde las cosas pasan y por quienes hacen las cosas. Probablemente ahí hay un foco que nosotros estamos intentando levantar. También ya comentaba Darío toda esta experiencia en los temas de seguridad, donde ya ha habido probablemente más avance. Probablemente situaciones como trabajo en equipo con respecto a la seguridad es la que vamos a tener que empezar a implementar en un concepto como la productividad. Yo creo que hay un gran tema, tiene que ver con los líderes también, con los líderes donde las cosas pasan, nuestros capataces probablemente. Perfecto, gracias. Darío. Mira, es una tremenda pregunta, porque básicamente nosotros tenemos a nuestra gente que ha trabajado con nosotros y nos ha acompañado por toda la historia de nuestra empresa y no la podemos dejar afuera de este proceso. Esto es fundamental. Este es un proceso que se viene muy fuerte y la gente que ha trabajado con nosotros durante todo este tiempo nos tiene que acompañar y es una obligación de nosotros, de las cabezas de esta organización, identificar cómo hacerlo para que ellos se metan en este tema. Fundamental es las corporaciones y los trabajos que hacen ustedes como temas de capacitación y búsqueda.
Pero lo que va a pasar acá es que vamos a tener que empezar a tener ciertas capacitaciones y búsquedas de personas y de temas que son distintos. Ya de repente para algunos no vamos a tener que hacer estos cursos de planillas Excel avanzadas, que no, tengo que buscar algo específico, algo del tema que se está tratando. Eso es lo que se está trabajando. Nosotros hablábamos de los andamios. Nosotros estamos armando todo un equipo de andamios y la empresa Andamio nos pidió, oye, por favor, como las capacitaciones que estamos dando son bastante técnicas, nosotros queremos hacerle una prueba a los que van a ir a esta charla para que entiendan bien lo que vamos a estar trabajando. Y bueno, y de esa prueba hay 2 personas que nosotros estamos muy interesados que participen, que no pasaron la prueba. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Me decían, jefe, buscamos otro. No, hombre. Tú que estás a cargo, tú eres ingeniero estructural, ¿sí? Bueno, enséñale las cosas que le faltan a este caballero para que pueda darle la prueba de nuevo y la pase y pueda ser parte de este equipo. Eso es lo más relevante. O sea, acá la construcción no puede dejar atrás al maestro González, porque el maestro González trabajaba las escaleras a mano. Hacía las huellas, las contrahuellas a mano, no sé si se acuerdan antiguamente, hoy día se hacen todas las escaleras prefabricadas. Ese maestro no puede quedar afuera. Eso. Bien, gracias, Darío. Alejandro. Estás con el silencio, micrófono en silencio. Los procesos de adopción tecnológica, estos más generales, requieren de que las partes tengan interés, todas las partes tengan interés en participar, o si no se empiezan a producir bloqueos. Y aquí el tema de que todos vean como una oportunidad este proceso de automatización es clave. Y aquí lo que demuestra un poco, y dejen volver, el tema del temor a la automatización, que puede ser algo que es muy latente en mucha gente. Es lo mismo que se vivió en otras revoluciones, en la revolución industrial más del 1900, con las máquinas a vapor y todo. El tema es saber que hay tareas que van desapareciendo, que hacían las personas, pero hay tareas nuevas que pueden hacer las mismas personas y ser más productivas con la incorporación de nueva tecnología. Ese tema de ver cuáles son las tareas de que el carpintero González o el trabajador González sabe que ya no va a tener que remachar la escalera, pero tendrá que hacer otra cosa en la cual va a poder ser más productivo porque está incorporando más nueva tecnología. Ese tema es como el traspaso de un tipo de tarea a otra, es lo que es clave demostrarle a la gente de que los procesos de automatización son cambios en las tareas que realiza la gente. No es que la gente tenga que desaparecer o no, hay tareas nuevas que aparecen, tareas viejas que desaparecen. El tema es esa transición, y para esa transición es clave el tema de la capacitación. Y diría yo de las experiencias, compartir las experiencias con las distintas idiosincrasias de la gente. El trabajador chileno quizás es muy distinto al trabajador inglés. Y ese proceso, el aprendizaje que están haciendo ustedes como empresas más innovadoras en esta área, es importante ser transmitido en términos de qué son realmente los cuellos de botellas que se generan. Algunos son culturales, algunos son capacidades de nuestra fuerza laboral que les falta hacer, ya no son las planillas Excel, quizás sean otras cosas, pero ese tipo de elementos es lo que tenemos que ir potenciando. Y aquí la coordinación, como salió, es clave, porque para los procesos de automatización y aumento de tecnología pasan mucho por estandarizaciones, y las estandarizaciones requieren mucha coordinación. Y ahí son entes coordinadores el Estado, pero también las asociaciones gremiales o las instituciones como la Cámara, de mostrar estándares que sean como norte para la adopción de nuevas tecnologías por parte de la industria, de tal forma que después puedan conversar. Parte muy clave, me tocó estar en el gobierno, como temas de estandarización, por ejemplo, en el procesamiento de los datos. Se habló mucho de la importancia de los datos. Por ejemplo, tener protocolos de datos parecidos dentro de la industria es clave. Son cosas tan básicas como esas que impiden después que haya conversación entre el contratista con la empresa, con el mandante. ¿Por qué? Porque tienen protocolos distintos de información, tienen la información levantada de forma distinta, niveles de estandarización
son importantes en el proceso de digitalización también, que es clave para este proceso. Eso. Gracias, Alejandro. Bueno, efectivamente, nosotros como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción tenemos una visión muy similar en lo que es un poco lo que plantea Darío, esto de no dejar al maestro González fuera, y ahí el upskilling, el reskilling, ¿cierto? El reconvertir laboralmente al trabajador, el entregarle nuevas herramientas, se hace fundamental. Así que por parte nuestra cuenten con ese apoyo, de estar mirando las nuevas tendencias, de estar mirando qué es lo que viene, cuáles son las mejores prácticas también de la industria para poder ir desarrollando esas capacitaciones que sean atingentes al problema que tenemos hoy. Darío decía hoy no seguir capacitando en planillas Excel. Tenemos claro que el problema no está ahí, hoy día está en programación, está en ser capaces de administrar procesos digitales, de administrar maquinaria digital, etcétera. Así es que estamos en esa línea y bueno, un poco el desarrollo de este estudio tenía que ver también con justamente poder aportar a la discusión pública respecto al tema y poder también aportar información relevante a nuestras empresas adherentes. Así es que con esto ya damos por cerrada la actividad. Quiero agradecerles profundamente a quienes nos acompañaron hoy, ¿cierto? Alejandro por la muy interesante presentación y el desarrollo del estudio, y a Darío y Rodrigo por su presentación y el contarnos sobre la experiencia de dos empresas que ya están avanzando fuertemente en materias de automatización y que puede ser un muy buen ejemplo a compartir con el resto de la industria. Así es que agradecerle a Ítalo también por su participación en la reunión, moderando y en fin, comprometernos como Cámara y como Corporación de Capacitación de la Cámara a seguir avanzando en estos temas tan importantes para el país y en particular para el sector de la construcción. Así es que muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Gracias. Chao, gracias por la invitación. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense todos, por favor. Muy bien. Chao, chao. A cuidarse. Chao.